El Comentario Podcast presenta un espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. La ciudad de Jaca descansa bajo la imponente mirada de los Pirineos como una joya antigua engarzada en la roca y la nieve estacional. Es un lugar donde el tiempo parece transcurrir con una cadencia distinta. Donde las piedras de la catedral románica susurran historias de siglos pasados y el viento que baja de las montañas trae consigo el aroma a pino y tierra húmeda. En este escenario de postal donde el turismo de esquí y la vida militar se entrelazan con la rutina de los habitantes de siempre, nadie podía imaginar que tras los muros de un piso aparentemente normal se estaba gestando una de las tragedias más oscuras de la crónica negra española. Era el año 2001. Un verano caluroso que sofocaba las calles empedradas y obligaba a los vecinos a buscar refugio en la sombra de los portales y en las terrazas al caer la tarde. La familia Alegre vivía su existencia cotidiana sin saber que el final de sus días estaba marcado en el calendario de una mente que se había quebrado en silencio. Francisco Javier Alegre tenía 22 años. Para el mundo exterior era la imagen misma de la normalidad o incluso de la bondad. Un chico tímido y reservado. De esos que saludan en el ascensor con una sonrisa leve y la mirada baja. Estudiaba y no daba problemas. No era como otros jóvenes que llenaban las noches de ruido y alcohol. Francisco Javier era el hijo que muchos hubieran deseado tener si solo se juzgara por la superficie. Pero las aguas tranquilas suelen ser las que esconden las corrientes más traicioneras y profundas. En su interior se había ido acumulando un sedimento de rencor y odio tan denso que había terminado por obstruir cualquier conducto de empatía o amor filial. La dinámica familiar en casa de los Alegre no era perfecta, pero tampoco parecía albergar el germen de una masacre. Vivían el padre llamado Francisco, la madre llamada Consuelo y el hermano menor Jaime. Jaime era diferente a Francisco Javier. Era más extrovertido, más impulsivo y quizás había dado más quebraderos de cabeza a sus padres durante la adolescencia. En la mente retorcida de Francisco Javier esta diferencia de caracteres se tradujo en una percepción distorsionada de la realidad. Él sentía que a pesar de sus esfuerzos por ser el hijo modelo, sus padres siempre tenían una predilección oculta por Jaime, o al menos que le dedicaban una atención que a él se le negaba. La envidia es un veneno lento que se bebe a sorbos pequeños hasta que un día el vaso rebosa y el líquido corrosivo lo inunda todo. Francisco Javier se sentía desplazado. Se sentía un actor secundario en la película de su propia vida. Y decidió que quería ser el director. El único protagonista. La planificación del crimen no fue un arrebato de locura momentánea. No fue un cable que se cruzó en un instante de furia ciega. Fue algo mucho más aterrador. Fue un proceso frío y calculado. Una germinación lenta en la oscuridad de su habitación. Francisco Javier comenzó a visualizar la muerte de su familia como la solución a una ecuación matemática que no le cuadraba. Si ellos desaparecían, él heredaría todo. No solo el dinero y las propiedades, sino la libertad. La libertad de no ser comparado. La libertad de no tener que cumplir con las expectativas de nadie. La libertad absoluta del que no tiene lazos ni testigos de su mediocridad. Compró un cuchillo de buceo. Una hoja de acero fría y contundente diseñada para cortar bajo la presión del agua, pero que él destinaría a cortar los hilos de la vida de quienes le habían dado el ser. Lo guardó con celo. Lo acariciaba con la mente antes de dormir, imaginando el peso en su mano y la resistencia de la carne. Durante los días previos al crimen su comportamiento no varió. Siguió comiendo con ellos, viendo la televisión en el salón, compartiendo el mismo aire. Es difícil para la mente humana comprender cómo alguien puede pasar la sal a su madre en la mesa sabiendo que planea apuñalarla unos días después. Esa disociación, esa capacidad para separar el acto social del pensamiento homicida es lo que convierte a este caso en un relato de terror psicológico puro. Llegó el día señalado. Era la madrugada de un viernes de agosto. El calor del día había dado paso a una noche cerrada y silenciosa. La ciudad dormía ajena al horror que se despertaba en el interior del domicilio de los Alegre. Francisco Javier esperó. La paciencia del depredador es infinita cuando la presa está atrapada en la misma jaula. Esperó a que el sueño venciera a sus padres. Esperó a que la respiración de la casa se acompasara al ritmo del descanso. Se vistió para la ocasión. No quería dejar huellas. Se puso guantes. Empuñó el cuchillo de buceo.
Primero fue a por sus padres. Entró en el dormitorio conyugal. La oscuridad era su aliada. Francisco padre y Consuelo dormían profundamente. No hubo discusión. No hubo un último reproche. Solo la violencia desatada de un hijo que había decidido borrar su origen. El ataque fue brutal y sorpresivo. Las puñaladas se sucedieron con una rabia mecánica. El padre intentó incorporarse, intentó defenderse en ese estado de confusión y terror que precede a la muerte, pero la juventud y la determinación del hijo se impusieron. La madre corrió la misma suerte. La sangre manchó las sábanas que ella misma había lavado y planchado. El olor metálico de la muerte llenó la habitación mezclándose con el sudor del verano. Pero la obra no estaba completa. Faltaba Jaime. Su hermano. El rival. El espejo en el que Francisco Javier odiaba mirarse. Jaime no estaba en casa en ese momento o quizás estaba en su habitación ajeno al ruido amortiguado por las paredes. El relato de los hechos sugiere una espera. Una pausa en el infierno. Francisco Javier tuvo tiempo de pensar. Tuvo tiempo de detenerse. De mirar sus manos manchadas y llamar a la policía. De arrepentirse. Pero no lo hizo. Su determinación era de granito. Esperó a su hermano. Cuando Jaime apareció, la trampa se cerró. La confrontación entre los hermanos fue el acto final de la tragedia. Jaime se encontró de frente con la muerte que tenía el rostro de su propio hermano. La lucha fue desigual porque uno luchaba por su vida desde la sorpresa y el otro luchaba impulsado por años de odio fermentado. Jaime cayó. Con los 3 cuerpos yaciendo en la vivienda, el silencio volvió a adueñarse del piso. Pero ahora era un silencio distinto. Un silencio pesado y acusador. Francisco Javier no entró en pánico. No huyó corriendo a la calle gritando. Su frialdad en ese momento es lo que hiela la sangre de quien conoce la historia. Comenzó la fase de encubrimiento. Sabía que necesitaba una coartada. Sabía que necesitaba desviar la atención. Limpió lo que pudo. Trató de simular un robo. Un asalto que había salido mal. Desordenó cajones. Abrió armarios. Quería que pareciera que unos ladrones habían entrado buscando dinero y se habían encontrado con la familia. Luego hizo algo que desafía toda lógica emocional. Se lavó. Se cambió de ropa. Se arregló. Y salió a la calle. Salió a la noche de Jaca. Se reunió con amigos. Fue a los bares de siempre. Pidió una consumición. Habló. Rió. Imaginen la escena. Un joven de 22 años con las imágenes frescas de sus padres y su hermano agonizando en su retina, bromeando con sus compañeros sobre trivialidades. Sosteniendo una copa con la misma mano que hacía una hora sostenía el cuchillo de buceo. Esa capacidad de compartimentar, de apagar el interruptor de la conciencia, es un rasgo que los psiquiatras forenses analizarían después con lupa. Francisco Javier estaba construyendo su inocencia a base de normalidad impostada. Quería que hubiera testigos que dijeran que él estaba tranquilo, que él estaba feliz, que él no podía ser el monstruo. Regresó a casa horas después. O quizás se quedó fuera hasta que la luz del día obligó a la realidad a mostrar su cara. El descubrimiento de los cuerpos no tardó en producirse. Fue una tía la que dio la voz de alarma al no tener noticias. Al entrar en la vivienda, el escenario era dantesco. La violencia ejercida había sido extrema. La policía llegó y acordonó la zona. Los vecinos se agolpaban en los portales susurrando, preguntándose quién podía haber hecho algo así. Se hablaba de una banda organizada. Se hablaba de un ajuste de cuentas. Nadie miraba al chico tímido que lloraba la pérdida de su familia. Francisco Javier interpretó el papel de viudo de su propia familia. Recibió el pésame. Aceptó los abrazos. Mostró su dolor ante las cámaras y ante los agentes. Pero la Guardia Civil no se deja engañar fácilmente por las lágrimas. En la escena del crimen había algo que no encajaba. La puerta no estaba forzada. No faltaban objetos de valor que unos ladrones se hubieran llevado rápidamente. La saña de los ataques sugería algo personal.
Un ladrón mata para huir o para eliminar testigos, pero no se ensaña de esa manera si no hay una emoción detrás. Y la emoción que se respiraba allí era el odio. Las miradas de los investigadores empezaron a girar lentamente hacia el único superviviente. Hacia el hijo modélico. Lo interrogaron. Al principio como testigo o como víctima. Pero las contradicciones empezaron a surgir. Pequeños detalles que no cuadraban en su relato. Los tiempos. Su ropa. Su actitud. La presión aumentaba. En los interrogatorios la mente del criminal se enfrenta a la tenacidad de la ley. Francisco Javier intentó mantener su castillo de naipes. Intentó sostener la mentira del robo. Pero la verdad tiene la costumbre de salir a flote como el aceite en el agua. Finalmente la fachada se derrumbó. No hubo banda de albano-kosovares. No hubo ladrones encapuchados. Solo estaba él. Él y su sombra. Él y su cuchillo. ¿Confesó? La noticia cayó sobre Jaca como una losa de plomo. El parricida era el hijo. El chico que compraba el pan. El compañero de clase. La incredulidad dio paso al horror. ¿Cómo se puede convivir con alguien capaz de eso? ¿Cómo no se dieron cuenta? Son las preguntas eternas que surgen tras estos sucesos. Pero el mal no siempre tiene cara de monstruo. A veces tiene la cara de un joven educado y limpio. El juicio fue un trámite doloroso para la sociedad oscense. Se desgranaron los detalles. Se habló de su personalidad esquizoide, de su narcisismo, de su frialdad. Los peritos intentaron explicar lo inexplicable. Se habló de la imputabilidad. De si sabía lo que hacía. Y la conclusión fue que sí. Sabía perfectamente lo que hacía. Había planificado. Había ejecutado. Y había intentado ocultar. No era un loco que no distingue la realidad. Era un hombre que había decidido que su familia era un estorbo para su felicidad. Fue condenado. La sentencia sumó decenas de años de prisión. 40 años o más en la práctica, aunque el cumplimiento efectivo tiene sus límites legales. Francisco Javier Alegre entró en la cárcel dejando atrás una casa vacía y 3 tumbas en el cementerio. La historia del parricida de Jaca se convirtió en una leyenda negra que se cuenta en voz baja. Un recordatorio de que el peligro no siempre viene de fuera. De que a veces los muros que construimos para protegernos del mundo nos encierran con nuestro peor enemigo. Con el paso de los años el nombre de Francisco Javier se ha ido difuminando en la memoria colectiva, pero la cicatriz permanece en la ciudad. El piso donde ocurrió todo sigue allí como un testigo mudo de la noche en que la locura se vistió de normalidad. La mente humana es un laberinto de pasillos oscuros y a veces uno de esos pasillos lleva a un abismo del que no se puede regresar. Francisco Javier caminó por ese pasillo con un cuchillo en la mano y al hacerlo destruyó no solo a su familia, sino su propia humanidad. Queda la reflexión sobre la soledad, la incomunicación y las señales que quizás nadie supo ver a tiempo. Queda el silencio de las montañas que siguen observando el valle indiferentes a las pasiones y tragedias de los hombres. Espacio realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero. Gracias por su atención. Hasta la próxima edición del programa.